Y pues vamos a la palabra. Tradicionalmente, pues hoy es Domingo de Ramos. No exactamente es la fecha, pero históricamente y tradicionalmente pues, se celebra. Esta es la semana de Pascua. Hoy inicia la semana de Pascua y recordamos ese momento triunfal en que Jesús entró a Jerusalén y que fue recibido con palmas, ¿verdad?, con alabanza, con hosanas, y bueno, sabemos que esa entrada triunfal tenía después un proceso muy difícil, el más tremendo en la vida de Jesús en cuanto a sufrimiento y dolor en su propio cuerpo a causa de nosotros, ¿verdad? Porque no olvidamos que tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que pasar por esas situaciones. Y en relación con el tema de hoy, pues está relacionado porque allí inicia esa jornada intensa donde Él se preparó para entregar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cumpliendo la misión que Dios le encomendó, ¿verdad? Y gracias a esa obediencia de Jesús, hoy nosotros estamos en Cristo. Hoy somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan, ¿verdad? Amén. Así que estamos identificando las características, es decir, en qué se parecen los hijos de Dios a su Padre eterno, a su Padre divino. ¿Hay alguna característica, algo que se está formando en nosotros que nos hace parecidos a Él? Y decíamos que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, así está escrito. Es decir, Dios mismo se hizo hombre, eso es parte de nuestra fe. Dios se encarnó en Jesús y vino y habitó como hombre en medio de nosotros. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y se desarrolló, pues como todo ser humano, en la carne. Y en ese momento Jesús participó de un cuerpo y por lo tanto estaba limitado, ¿sí? No era, en ese momento perdió su omnipresencia. Dice la carta a los filipenses que Él se despojó, ¿verdad? Se despojó de sí mismo para que pudiera tomar la condición de hombre e identificarse con cada uno de nosotros. Desde su proceso en el vientre de María hasta toda su vida, hasta los 33 años, hasta la muerte. Entonces, todo esto es importante para nosotros porque la imagen visible de Dios invisible, que es Jesucristo, esa es la imagen a la que aspiramos nosotros, ¿verdad? Es decir, si nos vamos a parecer a Dios como nuestro Padre, pues tenemos que parecernos al Hijo, ¿sí? El Hijo es el que nos da identificación a nosotros. Y entonces, pues no hablamos de que vayamos a vestir o a comportarnos en todo exactamente igual que Jesús. Hablamos de la naturaleza divina, hablamos del carácter que se formó en Jesucristo, hablamos de su obediencia, de su fe, de su fidelidad, de su disposición y entrega, de su sacrificio. Entonces, los hijos de Dios, pues tenemos un referente. No podemos tener por referencia al Padre porque Él es espíritu y es invisible, nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo nos vamos a parecer a nuestro Padre? Pues no lo sabemos. En lo interior sí, porque ahora su espíritu, por la fe en Jesucristo, está en nosotros, pero eso no lo vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí vemos? Podemos ver a Jesucristo, podemos ver a Jesús, la imagen visible del Dios invisible, y podemos ver en los evangelios cómo vivió, cómo se comportó, cómo actuaba, cómo cumplía con la voluntad de Dios, y entonces tenemos allí un modelo, ¿sí? El varón perfecto, ¿sí? Y a eso estamos llamados nosotros,
cada hijo, cada hija de Dios a alcanzar esa perfección. Y en ese proceso estamos. Y entonces estamos viendo diferentes características o rasgos que nos identifican con Jesús como hijos de Dios. Y habíamos visto que por los hijos de Dios conocen el amor. Si somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, porque nos amó, ¿verdad? Decía Fermín Cuarto. Fermín Cuarto es un cantante y ahora pastor también, dando un testimonio. Decía que estaba en una reunión con varios levitas, cantantes de alabanza, y estaban conviviendo y empezaron a hablar de la palabra de Dios y hablar del amor de Dios. Y dice que uno de ellos, así de una manera muy conmovida y honesta, dice: pues hermanos, yo tengo que confesarles que yo no amo a Dios. Y todos se sacudieron, ¿verdad? Dice: yo no amo a Dios, no puedo amarlo. ¿Cómo puedo amarlo? Y entonces dice que Fermín Cuarto le dijo: bueno, pues la Escritura nos dice cómo. Dice: no tienes que ponerte a pensar en tus emociones, en tus afectos humanos. Tienes que pensar desde la fe, tienes que pensar desde la perspectiva del Espíritu. Y lo importante en el Espíritu y en la palabra es que Dios nos amó primero. Dice Juan, el apóstol Juan: en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero para que nosotros pudiéramos amarle a Él, ¿verdad? Porque no estamos hablando del amor humano, del amor afectivo, estamos hablando de la esencia de la vida. Dios es amor, Dios es, no tiene afecto, no que tenga afecto, Él es por naturaleza el amor. Así que para que nosotros amemos a Dios, amemos a Jesucristo y amemos a los hermanos, tenemos que tener el Espíritu mismo de Dios. Entonces Él nos amó primero, nos justificó mediante Jesucristo y puso su Espíritu, su amor en nosotros. Y dice que entonces la persona que había dicho que no amaba a Dios, como que se le iluminó el entendimiento, ¿verdad? Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, si yo tengo su Espíritu, si le estoy conociendo a través de la palabra, yo puedo decir que le amo, ¿sí? No porque lo sienta o no lo sienta, porque lo creo, porque creo en su palabra, porque conozco a Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Así que la gran revelación para nuestras vidas es identificar realmente quién es Cristo, quién es Jesús, quién es para tu vida. Sí, esa es la gran pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy? Sí, unos decían que era un profeta, otros decían que era un maestro, otros decían pues, que era un líder que iba a venir a hacer toda una revolución. Sí la hizo, pero empezó en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo definió Juan, decía hace rato mi esposa, ¿verdad? Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estamos entrando ya en materia, ¿verdad? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Los hijos de Dios no practican el pecado, no practican, no viven en el pecado, no se deleitan en el pecado, ¿verdad? Y entonces vamos a profundizar sobre esto. Primero, pues es conocer el amor de Dios. El amor de Dios se expresa a todos los hombres, a toda la humanidad, de todas las generaciones, y se expresa en una entrega sacrificial. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es la vida en el Espíritu, ¿sí? Entonces, para eso fue dado Jesús. Si el Padre, que es el Padre de los Espíritus, dio a su propio Hijo. O sea, el amor nos alcanzó por medio de Jesucristo. Y Él como Cordero fue inmolado para que nosotros pudiéramos tener derecho a ser hijos de Dios. Y para que siendo hijos tengamos vida eterna, vida en el Espíritu. De tal manera que ya estamos viviendo la vida eterna. La vida eterna no es para cuando nos vayamos de esta tierra,
Es desde este momento en que nacemos de nuevo en el Espíritu, ya estamos en la vida eterna, porque el Espíritu no muere, ¿verdad? Él es eterno. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos, dice Pablo en la carta a los Efesios, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos separados de Dios, no teníamos vida espiritual. Pero ahora, gracias a Jesucristo y a la fe que ha puesto en nosotros, podemos entonces tener vida en Él. Entonces es un acto de amor. Dice 2 de Corintios 5:21, que ya lo habíamos visto también. Dice, al que no cometió pecado, al que no tenía pecado, por causa de nosotros, lo hizo pecado, para que en Él fuéramos hechos, declarados justos. Así que hay una comparación, ¿verdad?, entre justo y pecador. ¿Sí? O somos justos o somos pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que están separados de Dios, los que no le han conocido. Pero los que ya lo han conocido, en su justicia, en la justicia de Cristo, somos declarados justos. Entonces, ¿cómo nos llamamos ahora? Ya no somos pecadores, ahora somos justificados. Hemos sido declarados justos delante de Dios. A veces todo esto pues no lo entendemos de manera inmediata cuando venimos a Cristo, porque va siendo un proceso que se va revelando en nuestras vidas, que vamos teniendo entendimiento. Pero para Dios, en la perspectiva eterna, Él ve su obra terminada en nosotros. Por eso nos dice, hijo e hija amada. Por eso nos declara justos. No tiene que ver con tus obras, no tiene que ver con tus hechos o la manera cotidiana de vivir. Tiene que ver con la obra por medio de la fe en Jesucristo y el proceso de perfeccionamiento que hoy estamos viviendo. ¿Ya desapareció la naturaleza pecadora en nosotros? No, aún estamos en estos cuerpos de carne, ¿verdad? Aún estamos en este mundo, pero hay una gran diferencia. Ya fuimos redimidos, se pagó el precio, se nos purificó mediante la sangre de Cristo y se nos declaró hijos de Dios. Entonces somos redimidos, ya no somos practicantes del pecado. De eso somos hijos de Dios, perdonados. Dice la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, en los versículos del 3 al 5, está hablando Pablo a Timoteo de cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la oración, que se hagan oraciones por todos los hombres. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5, y dice esta parte del versículo 3, porque esto es bueno y agradable, es importante, esto es bueno y agradable delante de Dios, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Aquí nos está diciendo, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere. ¿A qué se refiere con lo que esto es bueno? A la oración, a que roguemos por los gobernantes, a que roguemos por los hermanos, por la iglesia, a que busquemos a Dios en la oración. Eso es bueno, esa es la voluntad agradable de Dios. Dice, porque Él quiere, esta es la voluntad, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir que sean salvos? Que sean rescatados de las tinieblas, que sean librados de la condenación, de la muerte por causa del pecado y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el conocimiento de la verdad que todos nosotros necesitamos. Entonces tenemos la revelación por el Espíritu de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Hijo de Dios y Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él se entregó por medio de nosotros, ¿sí? Por causa de nosotros. Y entonces Él es el sumo sacerdote. Él es el que nos relaciona, nos reconcilia con Dios.
Sin embargo, este conocimiento, que la mayoría ya lo tenemos cuando comenzamos a caminar en Cristo, de cómo fue que Dios nos alcanzó, porque nos ama, porque dio a su Hijo, porque Él fue a la cruz, porque finalmente allí se consumó en la resurrección, que su sacrificio había sido aceptado por Dios. Todo esto lo hemos oído. Sin embargo, este mensaje ha sido muy distorsionado por la religión. Y entonces se vuelve a llenar de misticismo, de cosas que ocultan realmente la verdad, y las personas no caminan totalmente en la fe y está caminando de una manera errada, de tal manera que aunque hayan oído muchas veces, no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, pues no son hijos de Dios. Necesitan nacer de nuevo para verdaderamente ser hijos de Dios. Entonces dice Pedro en su primer mensaje ahí en el libro de los Hechos 3:19, Hechos 3:19, cuando la gente escuchó el mensaje y la gente preguntó a Pedro, ¿qué haremos? ¿Sí? Sintiéndose condenados, culpables por la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Pedro les dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, es decir, de descanso, de libertad, vengan de la presencia del Señor. ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntanse y conviértanse. Si ustedes iban caminando hacia el oriente, cambien de rumbo. Ese es convertirse. Ustedes estaban caminando sin Dios, sin rumbo, sin destino. Conviértanse y vengan al camino de la verdad, al camino que es Jesucristo. Pero antes dice arrepiéntanse. Y esta palabra arrepiéntanse es importante en el proceso de ser perdonados y de ser justificados. ¿Qué significa arrepentirse? No es sentir culpa o sentir remordimiento solamente. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de la manera de pensar. Cambio en la manera de pensar y por lo tanto en la manera de vivir. Cuando está llamando al arrepentimiento, no nos está llamando solamente a hacer una oración. A veces una persona piensa que ya porque hizo una oración, pues ya está arrepentida y convertida. No, allí empezó el proceso. ¿Sí? ¿Cómo empezamos el proceso de arrepentimiento? Con un entendimiento por la palabra de Dios, que nos dice, todos los hombres pecaron, todos están separados de Dios. No hay justo ni uno, dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de Adán, la herencia de la naturaleza caída. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, separados, lo que le sucedió a Adán fuera del paraíso. ¿Sí? Separado, muerto espiritualmente. Dice, esta es la condición de todos los hombres. Dice también que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo está la gente en pecado? Muerta espiritualmente. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto cambia totalmente las cosas, ¿verdad? Entonces, pero todo esto que estoy diciendo, ¿dónde está? En la palabra. O sea, es la palabra de Dios la que viene a renovar nuestra mente, la que el Espíritu nos guía y nos lleva al entendimiento, y entonces creemos y confiamos y nos damos cuenta que estábamos separados de Dios. ¿Sí? Nos damos cuenta de que estábamos haciendo nuestra propia voluntad y que era un camino errado, que realmente no conocíamos a Dios. Como dijo Job, de oídas te conocía. O sea, yo tenía religión, había oído, pero yo no te conocía. Ahora, o sea, ahora que hay revelación, ahora que hay entendimiento, ahora que comienzo el arrepentimiento, mis ojos te ven. ¿Sí? Ahora sé quién eres tú. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Mediante Jesucristo. ¿Sí? Así que el arrepentirse es el inicio del cambio de la mentalidad, cambio de la manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir. No es al revés, porque se nos ha enseñado en muchas religiones que son las obras. Dice, pórtate bien para que no te vaya mal y para que Dios esté contigo. La cosa es que tú no puedes portarte bien
Porque tienes una naturaleza de pecado, heredada de Adán. Entonces, la naturaleza de pecado en nosotros nos lleva a cometer pecados. No cometemos pecados porque somos malas personas. O sea, cometemos pecados porque hay una naturaleza separada de Dios. Y la tendencia es a ser dominados, gobernados por el ego. Y el ego nos lleva a hacer cuestiones que están en rebeldía, en separación, en contra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, el arrepentimiento es lo que nos va a llevar a este entendimiento, a darnos cuenta de esa condición y poderle decir a Dios, perdóname. Perdóname porque he estado viviendo en mis propias fuerzas, en mi propia voluntad. He estado viviendo sin conocimiento real de tu palabra. Pero hoy que la conozco, me acerco, creo en Jesucristo. Como dijo el eunuco, ¿se acuerdan que leíamos ese pasaje? ¿Sí? Dijo Felipe, ¿crees? Y dijo él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces lo bautizó. Eso es igual para cada uno de nosotros. Creo en Jesucristo. ¿Por qué creo? Por el Evangelio. Porque he escuchado la palabra de Dios. ¿Sí? Así que solo aquellos que han creído y le han recibido y han cambiado su manera de pensar y de vivir, son verdaderamente hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los que han creído, se han arrepentido, se han convertido y entonces están caminando hoy hasta ser transformados por Dios. ¿Sí? Entonces no somos una obra terminada, no, somos obras en proceso. Pero esas obras en proceso es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Este es uno de los misterios a revelarse por parte de Dios a través de su palabra. Entonces decimos una afirmación que hace el mismo apóstol Juan en la tercera carta que ya tuvimos oportunidad de leerla. Hoy vamos a retomar algunos versículos, pero él dice, los hijos de Dios no practican el pecado. No practican el pecado. Y recordemos que hay una diferencia entre el singular pecado y pecados. Los pecados son el fruto, son el resultado de la naturaleza que hay en el hombre. ¿Sí? Los pecados son las acciones de rebeldía, de desobediencia, de desconocimiento, de egoísmo delante de Dios. Esos son los pecados. Pero el pecado es la naturaleza. Es la naturaleza que está en el hombre que no conoce a Dios, en el hombre que está separado de Dios. ¿Sí? Por esa naturaleza se cometen pecados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 4 al 6. Primera de Juan 3, del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, o sea, que realiza acciones de pecado, infringe también la ley, la viola la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí nos da una definición. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley enseñó lo que era el pecado. Dijo Pablo, antes de que hubiera la ley, yo no era acusado de nada. Pero cuando conocí la ley, que me dijo, no robarás, allí supe, ¿verdad?, que estaba pecando. Cuando dijo, no mentirás, supe que estaba pecando. ¿Sí? Porque la ley me dice lo que es pecado. Entonces, cada vez que yo caigo en alguna falta que está contemplada en la ley, estoy fallando a la ley y sé que estoy pecando. Pero Pablo explica también, dice, sin embargo, la ley vino para el pueblo de Israel en el desierto. Pero antes de la ley ya había pecado, ya había muerte, aunque no había una ley escrita por Dios que les dijera, tú eres un pecador. Pero la conciencia de cada uno le hacía saber las cosas que eran incorrectas delante de Dios, ¿verdad? Y además existen leyes superiores establecidas por Dios desde que creó todo, que por consecuencia de las malas acciones recibimos castigo.
dijo Pablo en la carta a los Gálatas. Dice, no se confundan, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí? La ley de siembra y cosecha, eso ha estado desde siempre, desde que Dios creó todas las cosas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si siembra buenas acciones, pues va a cosechar beneficios. Si siembra malas acciones, pues cosecha también sus consecuencias. Eso fue desde antes, pero luego vino la ley, y la ley dice exactamente que son 10 mandamientos que después se amplían y son más de 600 mandamientos. Más de 600 mandamientos establecidos para el pueblo de Dios. Entonces dice Juan, cada vez que yo cometo una acción que está establecida en la ley que no se debe violar, estoy pecando, estoy quebrantando la ley. Dice, y sabemos que Él apareció. ¿Quién apareció? Jesús. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Tenía un propósito Él, una misión que cumplir. Dice, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. A diferencia de nosotros, en Jesucristo nunca hubo naturaleza de pecado. Él no estaba en la condición del antiguo Adán. El antiguo Adán cayó, se rebeló contra Dios, desobedeció y entró en la naturaleza de pecado. Jesús, el nuevo Adán, no participa de esa naturaleza. Fue puesto por el propio Espíritu de Dios en María para que fuera concebido sin mancha y sin pecado original. A eso se refiere. Y entonces Él no tiene esa naturaleza. Él es santo, santo, santo. ¿Verdad? Dice Juan, regresando ahí a los versículos 4 al 6, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y ojo aquí con el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿que permanece en quién? En Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Quién es el que peca? El que sigue siendo gobernado por la naturaleza de pecado, por la naturaleza del viejo Adán. No ha conocido al nuevo Adán, no ha conocido a Jesucristo, no tiene la revelación de quién es Él, no se ha arrepentido, no se ha convertido. Por lo tanto, pues sigue cayendo en esos mismos errores, en las mismas faltas. ¿Sí? Dice, pero el que permanece en Él no peca. El que permanece en Él no peca. Y aquí es importante ver cómo la palabra pecado evoluciona en la misma Escritura. Ciertamente el pecado es señalado como dice Juan, ahí está los mandamientos de lo que no se debe de hacer. Y cada vez que se hace eso, hay un pecado. Pero en el origen de la palabra pecado en el griego, la palabra pecado significa errar en el blanco. Repito, la palabra pecado significa errar en el blanco, fallar. Y es la imagen de un deportista, un atleta de arco. ¿Sí los han visto, verdad? Sí, desde la antigüedad se practicaba ese deporte. Y entonces está hablando de un arquero, un atleta, que se dispone a dar en un círculo, en un punto preciso, y que lanza la flecha y no la pone en el blanco. La flecha se fue por arriba del blanco y a lo mejor se le dio por allá a alguien que estaba observando, ¿verdad? ¿Sí? Erró, falló. ¿Qué significa entonces en el griego la palabra errar? Significa fallar. Y quien falla es un perdedor. Esto era tremendo para los deportistas y los atletas. O sea, fallar, no llegar a la meta o no dar con la flecha en donde se había precisado, era estar fallando, era estar perdiendo. Había una gran aspiración de los atletas en aquel tiempo por lograr el premio, porque eso les cambiaba la vida. Un atleta que era reconocido porque lograba dar en el blanco, porque lograba llegar a las metas, cambiaba su estatus social. ¿Sí? Inmediatamente era elevado. No solamente era el premio del día de la competencia, él era elevado a otro estatus social. Muchos de ellos así alcanzaban la ciudadanía romana. Entonces se le reconocía como ciudadano romano. Ya no iba a ser esclavo,
no sería jamás esclavizado. Y si se reconocía como ciudadano, tenía derechos y privilegios que nadie más tenía. Entonces, decir fallé, es decir, soy un perdedor, no alcancé el merecimiento. Dice, eso está en la palabra pecado. Alguien que falla constantemente, alguien que está errando, alguien que está perdiendo, y que le podemos todos llamar un perdedor. Un perdedor. El pecado convierte a las personas en perdedores. Vivir con culpas, vivir con condenación, es vivir separado de Dios, sin aspiraciones, fracasado, un perdedor. Ese es el diseño de la naturaleza caída. ¿Sí? Adán se convirtió en un perdedor. Adán se convirtió en un perdedor y heredó eso a toda la humanidad. Ya nacemos en esa condición de perdedores, pero el egoísmo, el ego, la naturaleza que está ahí, nos hace que actuemos al contrario. Para querer superar esa condición interna de perdedor, pues queremos pasar por sobre los demás, ¿sí? Apachurrar y pisar al que sea con tal de llegar arriba. Eso en realidad nos sigue convirtiendo en más perdedores, porque no estamos sumando, estamos restando, estamos separando. Así que cuando Juan se refiere al pecado, pues también se refiere a ese tipo de hombre, un hombre que perdió su destino, un hombre que vive en condición de perdedor, de separado de Dios. Y lo más tremendo es que este hombre se convierte en un productor de malas acciones. Este hombre separado de Dios, perdedor, se convierte en un productor constante de malas acciones. Cuando dice Juan que el que está en Cristo no practica el pecado, se refiere a que ya no está produciendo malas acciones, porque ya dejó la naturaleza de perdedor, de pecador, ¿sí? Entonces nosotros ya no somos productores de malas acciones. Por la naturaleza de Dios en nosotros, estamos llamados a ser productores de buenas acciones. Estamos llamados a ser triunfadores, no perdedores, ¿sí? Hay un cambio radical en nuestras vidas. La otra es que esta naturaleza de pecado que convierte a los hombres en perdedores y en productores de malas acciones, con el paso del tiempo en la historia se convirtió en un sistema de gobierno. Con el paso del tiempo eso se convirtió en un sistema gobernante. Entonces hoy en nuestra realidad tenemos un sistema gobernante totalmente corrompido por el pecado, que convierte a los hombres en esclavos y productores de malas acciones. Y entonces vemos la sociedad que tenemos. Esta palabra pecado se usa religiosamente, pero en realidad los gobiernos, los políticos, los grandes empresarios debían de tratar con esto. Si no la vieran como una palabra religiosa, dicen, hablar del pecado, eso es para la iglesia, eso es allá para las reuniones entre los creyentes, allá que hablen del pecado, ¿verdad? No, el pecado es una realidad social de toda la humanidad. Es un sistema gobernante mundial, global en este momento, ¿sí? Que domina la cultura, la religión, la política, la economía, todo. ¿Cómo se le llama en el mundo cotidiano? Se le llama corrupción, ¿sí? ¿Dónde está la corrupción? En todas partes, ¿sí? La vemos en todo lugar. Pero el hombre no trata con ello como lo que realmente es, que su origen es el pecado, y que deberíamos de ir a la palabra para descubrirlo y poder ser limpiados de todo pecado, que solamente Cristo puede limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Así que toda esta corrupción pues destruye la sociedad y nos lleva a la situación de un poder organizado que hoy gobierna y esclaviza a toda la sociedad y que nos tiene en situaciones caóticas y que pareciera que la humanidad va
así, pero sí rápido, a su perdición total, ¿verdad? Dice entonces Juan, regreso al capítulo 3 de su primera carta, versículo 8, el que practica el pecado, el que produce estas acciones, es del diablo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo pecó? Pues primero con la mentira para engañar a Adán y a Eva, después con el homicidio de Caín a Abel. Entonces, ahí está. Es decir, la naturaleza rebelde, contraria, opuesta a Dios, trabaja en la naturaleza humana, ¿sí? Lo separa de Dios. ¿Dónde está? Es la misma raíz. O sea, la misma raíz del pecado tiene que ver con un padre. Si no estamos siendo hijos de Dios, si no somos hijos de Dios, entonces tenemos otro padre, y ese padre es el diablo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es ese padre? Pues el que produce acciones como estas: robar, matar, destruir, mentir. Entonces los hijos del diablo se parecen en naturaleza a su padre. Los hijos de Dios se han de parecer en naturaleza a nuestro Padre Celestial. ¿Y quién es el modelo de un hijo celestial? Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál sería el modelo de los hijos del diablo? Dominados por la naturaleza caída de Adán, la carne, el pecado, ¿sí? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con obras de corrupción. Ahí está la naturaleza del diablo operando. Entonces se convierte en un sistema. Está en una naturaleza, pero también está en un sistema organizado. Dice Juan, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Él. Todo aquel que ha nacido de Dios, importante, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ya no está la simiente del viejo Adán, ya no está la simiente del diablo, ahora está la simiente de Cristo. Y el linaje es un linaje divino. Simiente es semilla, naturaleza, ¿verdad? ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? ¿Qué simiente? La de Cristo. Esa debe ser la aspiración de todo hombre, de toda mujer el día de hoy, poder tener el cambio, la transformación de naturaleza, porque las buenas acciones no nos convierten en buenas personas. Lo único que nos puede convertir en buenas personas es un cambio de naturaleza interior. Ahí empieza el proceso, no afuera, ¿sí? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ya ha nacido de Dios. Entonces ya no es dominado, ya no es gobernado por la naturaleza pecadora, sino que tiene conciencia. En esto sabemos que somos hijos de Dios, en que hay una conciencia espiritual que inmediatamente que hacemos algo incorrecto o algo que creemos no es agradable para Dios, inmediatamente lo sabemos y no lo seguimos practicando. Quien no tiene este entendimiento lo practica sin ningún remordimiento, sin ningún entendimiento, ¿sí? Tiene cauterizada la conciencia y entonces hace malas obras y no le importa. Pero los hijos de Dios ya están conscientes, tienen un espíritu de Dios en ellos y saben lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios. Así que alguien que practique el pecado es quien consistentemente disfruta de pecar, no le ve ningún mal. A lo malo le ha llamado bueno y a lo bueno le ha llamado malo, según el hombre, no según lo que Dios dice. Dice, entonces no tiene entendimiento y además está incapacitado para responder con fe a la palabra de Dios. El que practica el pecado está incapacitado para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Pues sus mismas prácticas lo han endurecido en su corazón y entonces no escucha, no entiende,
no tiene el discernimiento. Dice, en realidad pues, la práctica del pecado lo que nos revela es que no se ha nacido de nuevo. Si una persona asiste a una iglesia, practica una religión, pero sigue realizando obras de pecado, aún no ha nacido de nuevo. Necesita escuchar el Evangelio, necesita arrepentirse, cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Sí? Y esto solamente a través de la Escritura. Jesús mismo ya lo había dicho, se lo dijo a los fariseos, a los saduceos, dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Eso lo dijo en Juan 8:44. Y Juan, el apóstol, así lo confirma. Dice, dice, todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la ley. El mayor poder que tiene el pecado es la ignorancia. El mayor poder del pecado radica en la ignorancia. No conocer a Dios, no conocer su palabra, no conoce su voluntad, no conoce el único mediador para ser salvo, por lo tanto, está separado de Dios. Entonces, la ignorancia y la idolatría se convierten en los más tremendos enemigos del ser humano. Y obviamente que eso produce incredulidad. Así que lo que está diciendo Juan es que ninguna persona que ha nacido de Dios y está en Cristo vive desenfrenadamente. Ya no vive desenfrenadamente, ya no practica el pecado, tiene una conciencia superior. Si se regresara a practicar el pecado, pues perdería todas las bendiciones de la nueva naturaleza que Dios le ha dado. Si Dios nos ha llamado a elevar nuestra calidad de vida, la falta de entendimiento y volver a caer, retroceder, pues nos llevaría a perder esa calidad de vida. Entonces los hijos de Dios permanecen en el Señor. Ahí está la clave de la respuesta. ¿Cómo se puede llevar una vida libre de pecado? Que esa es una pregunta de todo hijo de Dios, de todo creyente. ¿Cómo se puede llevar una vida libre de pecado? Libre de errores, de pérdidas. ¿Cómo podemos llegar al punto de vivir sin estar pecando? Y la respuesta, dice Juan, en el versículo 3:6, es permanecer. El que permanece en Cristo no peca, ya no practica el pecado. Toda persona que permanezca en Cristo no continuará viviendo ofendiendo a Dios, porque está en Cristo. Y aquí vemos la revelación de este importante misterio. Ya lo habíamos tocado alguna vez, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, ¿qué significa permanecer en Cristo? Es conocerle a Él como el único Salvador, como Hijo de Dios, como el Redentor, y por el oír la palabra y creer, entrar a formar parte de Él. ¿Sí? Entonces en ese momento somos hijos de Dios porque entramos en Cristo. Esto es algo que sucede espiritualmente. ¿Sí? Es una unión con Cristo. Estamos unidos a Él. Pero simultáneamente, Cristo viene a nosotros en espíritu. Entonces es algo simultáneo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa que estoy en Él y que Él está en mí. Y que tengo una comunión íntima, permanente con Dios. Con Dios. Si yo tengo esa comunión íntima y permanente con Él, pues no puedo vivir pecando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una naturaleza humana, aún en nuestra carne, y podemos tener errores, podemos tropezar en algún momento, pero dice el mismo apóstol Juan, sin embargo dice, si fallamos, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya estamos limpios, la obra está terminada de parte de Dios, pero nosotros estamos en el proceso de perfeccionamiento, ¿verdad? Vamos a alcanzar la eternidad que ya nos estableció Dios, pero mientras, hoy, si tropezamos, podemos acudir a nuestro abogado, que está en nosotros y que está también a la diestra del Padre, y podemos permanecer.
Dijo Jesús: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es lo primero que vamos a pedir? Pues gracia y misericordia de parte de Dios para superar esta naturaleza que aún tenemos en estos cuerpos, para superar los pensamientos, para superar la influencia del mundo. Porque dice: porque el que ama el mundo y sus deseos no permanece, pero el que ama a Dios, cree en su palabra, permanece en él, y entonces no practica el pecado. ¿Cuál es la clave? Permanecer. ¿Nos llevamos esa clave? Los hijos de Dios permanecen en Él y Cristo en ellos, y no hay más pecado. Dijo Jesús a sus discípulos: en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Se los dijo en Juan 14:20, cuando estaba a punto de ir a entregarse ya. Dice: en aquel día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Hoy es ese día para nosotros. Este es el día en que ustedes han de saber que yo estoy en mi Padre. Ya está Él allá, sentado a la diestra del Padre, y que ustedes, los que han creído, están en mí, en mi cuerpo, en la iglesia del Dios viviente aquí en la tierra, pero también espiritualmente sentados en lugares celestiales con Él. Ya están en mí y yo estoy en ustedes. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Cómo sucedió todo esto? Por medio de la fe en su palabra. Y no es la fe de nosotros, es la fe de Cristo. Cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio, ¿sí?, la palabra misma, que es Cristo, Cristo es el Logos, es la palabra, viene a nosotros. Y esa fe de Cristo en nosotros nos hace que entremos en Él totalmente. Sí, me explico. ¿Sí? Ese es el proceso. Él pone la fe. Nosotros creemos por la fe del Hijo de Dios, no por la fe nuestra, humana. Es por la fe de Él, revelada en nuestras vidas. Y entonces somos hijos de Dios. Nosotros en Él y Él en nosotros. Esto es tremendo. A mí me voló los sesos cuando escuché estas palabras que empezaron a retumbar en mi cabeza. Yo tenía como 19 años, menos, como unos 17 años, y toda mi vida había estado en la iglesia católica, practicando la religión. Yo era un practicante de cada domingo y de otras actividades. Pero un día, estando en la misa, escuché el Evangelio de Juan y escuché estas palabras: yo estoy en ti, tú estás en mí, y todos estamos en mi Padre, y somos una perfecta unidad. ¿Cómo es eso? Si siempre nos han estado enseñando un Dios que está allá afuera, ¿sí? Allí en el sagrario, allí tienes que venirlo a buscar, ¿verdad? Y cuando te vas de aquí, pues ya lo dejas aquí, porque aquí se quedó. Y el Evangelio dice que no. El Evangelio dice: yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, y todos estamos en mi Padre. Y por más que trataba yo de entender en ese momento, no entendía. Hoy es una revelación por el Espíritu, ¿verdad? Y es la misma que podemos tener tú y yo. Podemos permanecer, y si permanecemos, ya no somos pecadores, ya no practicamos el pecado, somos justos. ¿Sí? Dios nos ve justos, ¿sí?, limpios, purificados por la sangre de Cristo. Y Él nos llama santos, santos, separados, apartados. Eso es lo que Pablo escribe en las cartas. Así empieza sus cartas, ¿verdad? A los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Gálata, ¿sí? Ya son santos, separados en proceso de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que el Espíritu está hoy en nosotros. Dijo Jesús a sus mismos discípulos en Juan 15, versículos 3 y 4: ustedes ya están limpios
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿No dicen amén? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Los que están limpios, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y entonces no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. El diablo no tiene ya ninguna autoridad sobre tu vida. El pecado no gobierna tu vida. Hoy gobierna el Espíritu de Dios si permanecemos, y la palabra permanece en nosotros. Esta es la clave, ¿sí? Vamos a estar de pie. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 2 de su primera carta, dice el versículo 6: el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En justicia, practicando la justicia, practicando el amor. ¿Cómo lo hacía? Pues en una entrega total, en obediencia al Padre, y haciendo bienes y sanando y liberando y bendiciendo a la gente. ¿Cómo tenemos que andar los hijos de Dios? Igual, en amor, en justicia, practicando las buenas obras de la naturaleza que hoy tenemos. ¿Sí? Y entonces podemos interceder. Así que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las que ya Él preparó de antemano. Y somos criados para ser triunfadores, no perdedores. Ya la naturaleza perdedora quedó a un lado. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos lleva de triunfo en triunfo. No dice que de fracaso en fracaso, ¿verdad? Nos lleva de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Cada vez que tienes tú una victoria, por pequeña que sea, en una situación, con tu carne, con tus emociones, con tus pensamientos, con un deseo, allí, triunfador en Cristo. Allí está, ¿sí? Cada vez que le dices a tu carácter, te sometes al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que no aflore mi yo, sino que Cristo crezca en mí. Victoria tras victoria, victoria tras victoria. Somos triunfadores en Cristo Jesús, por lo tanto, damos en el blanco. Estamos siempre dando en el blanco. Nosotros no fallamos, ya no erramos. Amén. Dice Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, los hijos de Dios son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde está toda la clave? En la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que vive y permanece para siempre. Ya estamos en esa eternidad espiritual. Entonces los hijos de Dios andan en amor, andan en justicia y ya no pecan. Los hijos de Dios no pecan, son redimidos, son perdonados, son justos, son triunfadores, hijos e hijas de Dios. Es una bendición muy grande, un cambio de condición, y podemos acercarnos al Padre en cualquier momento. Dios nos ha dado la autoridad para acercarnos al Padre, ¿sí? 24 horas, los 7 días de la semana. Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a recibir respuestas de Dios, ¿sí? Ten esa confianza, ¿sí? Y si estamos reunidos en su nombre, aquí está Él, en nosotros y con nosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta verdad revelada a través de la Escritura a nuestras vidas, que hemos aceptado por la fe. Que esta verdad por la fe está en nuestras mentes y corazones y podemos llevarla a la práctica. Podemos vivir como triunfadores, Señor. Padre, renueva nuestra mente, Señor. Si alguna duda había, si alguna culpa o alguna circunstancia no entendida
que nos hiciera sentirnos no merecedores de tu amor, de tu bendición, Señor, hoy sea quitada totalmente, Señor. Que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que permanecen, los que le han recibido. Señor, que tu palabra more abundantemente en nosotros, Señor. Que la palabra sea retenida no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y que con entendimiento podamos llevarla a la vida diaria, Señor. Porque esta es a la vida que tú nos has llamado, a una vida de alta calidad, libre de culpas, libre de condenación, libre de remordimientos, libre de errores constantes. Padre, gracias, gracias, Señor. Que tu palabra limpie, purifique, lave nuestra mente, Señor. Renueve y purifique nuestras almas de tal manera que solamente tu Espíritu gobierne en nosotros, Señor. El Espíritu de amor, de poder, de dominio propio que tú ya nos has dado, Señor. Padre, hoy sabemos que estamos libres de temor, libres de toda condenación, libres de angustia, de ansiedad, Señor, por tu palabra, Señor. Que la fe que hoy está en nosotros, la fe del Hijo de Dios, nos sostenga y permanezcamos fortalecidos en ella, en el nombre de Cristo Jesús.